Nosotros sí serás en la familia, único más iremos juntos caminando en el amor. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la revela. Los discípulos de Juan y los fariseos practicaban el ayuno. Vinieron algunos y le preguntaron a Jesús de Nazaret: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesucristo contestó: ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí ayunarán. Nadie le coloca un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie coloca vino en un odre viejo, porque revienta los odres y se pierde el vino, y los odres a vino nuevo, odres nuevos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 18 al 22. Excelente pedagogía de Jesús de Nazaret, el maestro de los maestros, pone a funcionar al máximo la pedagogía para resolver los conflictos en materia de evangelización. A veces hay personas que creen que resolver un conflicto es entrar en polémica con la otra persona, o ganarle la pelea a la otra persona, o dejarla viendo un chispero a la otra persona. Ninguna de las anteriores Jesús utilizó. El maestro de Nazaret nos enseña a los católicos a resolver conflictos de la siguiente manera, con todas las normas de rigor: el respeto, la prudencia, la caridad, la sabiduría, la propuesta, la solución al tema en conflicto. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de enero, año 2021. Quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. La Sagrada Biblia habla de 5 conflictos, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, a partir de ese capítulo 2. Conflictos que se van presentando en la comunidad, y es normal que haya conflictos. Y es normal porque hay personas que no logran entender las cosas. Hay personas que se toman la autoridad en la materia de evangelización y cambian el ritmo de la interpretación hermenéutica del mensaje de salvación. O hay personas que quieren imponerse ante las demás personas y entonces dice: a mí me parece que es mejor esto. A alguna persona se le podrá ocurrir: a mí me parece que hay que ayunar y es obligatorio, y el que no ayune se va a condenar. No, mire, es que la Biblia no va hasta allá, tan lejos tampoco. Se forma el conflicto. ¿Cómo solucionar conflictos en la pedagogía de la caridad, de la sabiduría y de la inteligencia? 5 conflictos con las autoridades religiosas en el tiempo de Jesús de Nazaret. El primer conflicto del que habla es del perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? El segundo conflicto es ir a la casa de los pecadores. Se sentó a la mesa a comer con pecadores y esa gente es súper pecadora. ¿Qué hace ese padrecito metido allá en esa casa? ¿Será que no sabe evangelización? Tercer conflicto: ayunar. ¿Qué es eso del ayuno? ¿Será que se le puede condenar a una persona porque no ayuna? ¿Porque se le olvidó? ¿Porque no la han evangelizado? ¿Porque no tiene catequesis sobre el valor del ayuno? Ahí entra Jesucristo hoy a dar ese gran ejemplo. Mientras tengan al novio, no hay necesidad. Pero cuando yo me vaya y Jesucristo ya muere, resucita, asciende al cielo, entonces tendrán que ayunar. El ayuno va a ser algo muy práctico y muy bueno para volver otra vez sobre el buen camino, para la conversión, para muchas cosas buenas es útil el ayuno.
pero no así, de esa manera como tan violenta de querer acusar a una persona porque no ayuna. La cosa no va por ahí. Jesucristo no insiste tanto en la práctica del ayuno. En la práctica ya existía entre los jerosolimitanos y los israelitas, una práctica muy antigua. En la mayoría de religiones existe el ayuno. Jesucristo mismo también lo practicó durante 40 días, cuenta la Biblia en ese capítulo cuarto del Evangelio según San Mateo, pero Jesucristo le insiste a sus discípulos para que lo hagan con esa libertad, con esa conciencia, con esa importancia que tiene el ayuno. Y por eso es tan importante mirar que ayunar es convertirse en una persona nueva, renovada, diferente, aquilatada. Y de ahí viene el ejemplo clásico, que son esos como aforismos o frases sueltas, corticas, llenas de tanta sabiduría y de tanta inteligencia. Una frase muy cortica que regala la Santa Biblia en ese Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 20, es la respuesta de Jesús de Nazaret. Y la respuesta es: nadie coloca un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y forma un conflicto peor. Es decir, si usted ya practicó ayuno, si usted es una persona que ya viene ayunando, que trae esa práctica, la tiene como buena costumbre, la cumple un miércoles de ceniza, un viernes santo, la cumple en ese sentido, no se devuelva, es lo que está queriendo decir. A vino nuevo, odres nuevos, el paño es a un paño nuevo, no a un paño antiguo, es decir, no se devuelva. ¿Qué quiere decir no se devuelva? Lo que quiere decir es: ¿para qué gasta tanto tiempo ayunando si empeoró la situación? Entienda que no hay que devolverse. Si ya ayunaste, cumples muy bien con el ayuno, lo haces de gusto, agrado, libre, voluntariamente, consciente, y empeora tu vida moral, entonces no tiene sentido. Se está devolviendo lo que dice Jesús. Es decir, si se avanza, no hay que retroceder. Tampoco hay que desvirtuar que lo viejo no tenga validez, como para entrar a decir que es que lo antiguo no sirve. No, eso no es cierto. Es como haber planteado un concilio ecuménico Vaticano II, un concilio de los más célebres que ha tenido la Iglesia Católica en la historia de la eclesiología. Y de pronto que alguien entiende, no, devolvámonos al Concilio Vaticano primero, que tiene cosas más chéveres. No, si ya se avanzó al Vaticano II, que fue la respuesta que el Papa emérito, recién nombrado pontífice, le hicieron esa propuesta a algunos cardenales, como que Santo Padre, ¿por qué no? Usted que es tan inteligente, ¿por qué no propone ir pensando en un Concilio Vaticano II, tercero? Y el Papa fue tan inteligente y tan sabio que contestó la pregunta al estilo de hoy: no se devuelva, si ya está, ¿para qué se devuelve? El Papa les contestó: si no conocen el Vaticano II y no lo han podido poner en práctica, ¿por qué no asumen ese Vaticano II tan rico que es en su contenido? ¿Para qué hacer cosas que no tienen sentido? Muy inteligente su respuesta. Hoy también estamos tratando de pensar en respuestas inteligentes. El alegato es que algunos discípulos de Juan y los fariseos ayunan. La gente sabe que está aguantando hambre, que hoy no desayunó, no almorzó, pobrecito, tiene cara lánguida, y les encantaba el exhibicionismo. Entonces, ¿cómo arreglar ese problema? Que también lo dice el Papa Francisco. Papa Francisco va a decir: el ayuno no es para ser exhibicionista. Hombres y mujeres de oración y de ayuno en la libertad quiere la Iglesia. Y es como la predicación pastoral que hay en la Iglesia Católica, que seamos hombres y mujeres de oración, de una buena práctica de la oración, y el ayuno sea importantísimo para nosotros como cambio de vida. Hay 6 posibilidades que me parecen bien interesantes. La primera: ayunar es en elegir un bien mayor. Para eso también puede servir ayunar, elegir algo mejor. Es la privación de un bien para tomar una decisión de que necesito algo mayor. Me privo de esto porque voy a salir ganando, voy a dejar un vicio, una tentación, una debilidad. Segundo,
Ayunar también es bueno porque da equilibrio a la vida espiritual. Tercero, es el paso para tener control sobre uno mismo. Cuarto, el ayuno es de orden bíblico, está en la Biblia, o sea, eso no es invento de los seres humanos. Pertenece, es como decirle a Dios, mire, no coman de este árbol, pero sí pueden comer de aquel, como que ayunen, absténgase. Tenga mucho cuidado, no le dé papaya a la tentación, y eso está escrito ahí en el capítulo 2 del libro del Génesis. Y aparece la manera como Dios educa a Adán y a Eva, y allí en el jardín del Edén, y les dice, bueno, tengan cuidadito, no vayan a comer de eso, mejor que se abstengan para el mejor conocimiento del bien y del mal. Quinto, el ayuno es poderoso. Por ejemplo, San Basilio el Grande decía que el ayuno es el arma de protección contra los demonios. Sexto, la Iglesia Católica recomienda muchísimo el ayuno y lo tiene establecido también en algo que se llama el Código de Derecho Canónico. Y ahí en el canon 1250 de ese código de la Iglesia Católica dice que son días importantes de penitencia y ayuno todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Son días importantes para practicar la penitencia. También dice que todos los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de la carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal de ese país. Ayuno y abstinencia se guardan miércoles de ceniza y viernes santo. Buenas recomendaciones. El Catecismo de la Iglesia Católica también sale a insistirnos en que son 3 formas importantes para uno ir creciendo, madurando y avanzando. Y en el numeral 1434 de ese Catecismo de la Iglesia Católica dice el ayuno, la oración y la limosna muy importantes para tener una buena vida cristiana, formas de penitencia en la vida cristiana. Si usted está buscando una forma de penitencia, ahí tiene 3, el ayuno, la oración y la limosna, que tienen que expresar en la conversión de la persona. Oigan eso, conversión de la persona. También el Catecismo recomienda en el numeral 1438, el Catecismo va a hablar de los ejercicios. Hay tiempos especiales en el año litúrgico para hacer ejercicios espirituales, penitenciales, por ejemplo, peregrinaciones como signo de penitencia. Privaciones voluntarias, como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes. El Papa Francisco, como de costumbre, con sus frases tan sabias y tan apropiadas, un 16 de febrero del año 2018, el Papa contestaba la pregunta en una Santa Misa en su homilía en el Domus Sanctae Marthae, y decía el Papa cuál es el verdadero ayuno. Y decía 3 cositas. La primera, la coherencia. Que haya coherencia en que estás ayunando y estás cambiando, o si no, no tiene sentido. Coherencia. No es aguantar hambre por aguantar, no es dejar de comer por dejar de comer, no es cambiar el pollo o el pescado o el cerdo por un buen pescado, un bocachico, no, que hoy estamos en ayuno y no se puede comer carne, pero sí como bocachico. No, ese no es el punto. El Papa decía la coherencia, reconocer y corregir los propios pecados, eso es coherencia. Mientras ayunar es un poco despojarse, decía el Papa Francisco, nos preocupa ganar dinero y explotar a los trabajadores. Y ponía la cita esa clásica del capítulo 58 del profeta Isaías, donde le llama la atención al pueblo israelita. Ustedes que se la pasan ayudando y explotan a los demás, hablan mal de los demás, critican a los demás, juzgan a los demás, eso no es el ayuno. El profeta Isaías apunta muy bien a lo que significa un verdadero ayuno y va a decir, ustedes ayunan para litigio y para pleitear con los demás, para darle puñetazos a los demás. Y termina el Papa haciendo su presentación del ayuno. El ayuno no es exhibicionismo, no es maquillarse para mostrarse a los demás. El ayuno es caridad, misericordia, cambio de vida espiritual para ser cada día una mejor persona. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. A los hermanos.